el coeficiente de correlación, definido como producto momento, o coeficiente de Pearson, coeficiente de correlación, se calcula de esa manera, donde nosotros teníamos en la fórmula, espérenme un ratito, un momentito, vamos. Bien, ahora sí, seguimos. El coeficiente de correlación es un número que mide la referencia entre dos variables y se calcula midiendo las variabilidades de esas variables. En el numerador, el coeficiente de correlación lleva la covarianza entre de la muestra. Como se trata de dos variables, X, Y, están de alguna manera correlacionadas y ellos tienen variabilidad, entonces el coeficiente de correlación es un coeficiente muy particular, muy especial, que relaciona la covarianza de las dos variables dividido por la desviación estándar de las variables X y de las variables Y. De tal manera que la cosa es bien simplecita. Y para calcularla, lo único que hay que hacer es calcular la desviación estándar y las covarianzas. Para calcular la desviación estándar necesitamos los promedios, así que nos esquematizamos de alguna manera y vamos a calcular el coeficiente de correlación de los datos de la tienda de equipos para sonido a partir de la tabla 38. Y entonces, ya como sabemos parte de esos resultados, calculamos la desviación estándar de la X, la desviación estándar de la Y, habíamos calculado la covarianza y por lo tanto el coeficiente de correlación simplemente es igual a... Y aquí se me tapó eso con algo. Me tapó eso con algo. Eso. Dejémoslo un poquito más allá. Ya. Entonces, teníamos todos los datos, todos los valores, hicimos los cálculos y ya está. Me salió un 0,93. Entonces hay que darle alguna interpretación a eso del coeficiente de correlación. Hicimos un ejercicio muy simple. Tomamos 3 puntos, dados de esa manera, 5, 10, 10, 30, 10, 15, 50. Lo graficamos. Resulta que los puntos esos estaban en línea recta, eran colineales. Hicimos algunos cálculos que se dan en la página siguiente. ¿Y cómo hicimos estos cálculos? ¿Cómo decían que había que hacerlo? Yo tengo los valores 5, 10, 10, 30, 15, 50. Puse una tablita, puse acá el valor de la X, 5, 10, 15, el valor de la Y, 10, 30, 50. El valor de la diferencia entre la X sub I y su promedio. Su promedio era fácil de calcular porque la suma de las X da 30, dividido por 3 me da 10, promedio 10. De tal manera que aquí sigo las indicaciones que aparecen en la tablita. X1 menos su promedio, que sería 5 menos 10, me da menos 5. 10 menos 10 me da 0. 15 menos 10 me da 5. Y después elevé eso al cuadrado. Aquí está. Porque lo voy a necesitar al cuadrado para la varianza. Hice lo mismo con la X. Lo elevé al cuadrado. Y después multipliqué
la columna 3 por la columna 5, que me da el producto de las diferencias de media, perdón. Con todos esos datos tengo ya los valores para calcular la covarianza. Ahí dicen, ¿ven? Sumatoria de todas esas cosas me da 200. Allá lo hice. En la última columna tengo la suma de todos esos productos. La suma de todos esos productos 200 dividido por 2, 100. Lo mismo hice para el cálculo de las desviaciones estándar. Me dio 3 o 5. 5 y acá me dio 20. Y cuando reemplacé 100 dividido por 5 por 20, me dio entonces justamente esto que estoy mostrando ahora. Me dio 1, exacto. 1 exacto. Bueno, lo interpretamos ayer, era que como los puntos eran colineales, estaban todos en línea recta, y eso es lo que mide el coeficiente de correlación, lo que mide es la variabilidad alrededor de esa línea recta. Bueno, como aquí no había ninguna variabilidad, los 3 puntos estaban encima, bueno, por eso R salió igual a 1. Si no sale 1, quiere decir que hay algunos puntos dispersos de la línea recta, y mientras más dispersos están, más chico se hace el R. Incluso el R se puede ser negativo, y lo máximo que puede llegar a estar bajo el 0 es el -1. Supongo que R varía entre -1 y 1. Ya, y creo que ayer quedamos haciendo el ejercicio 45, ¿sí? Ayúdenme, porque no me acuerdo. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Sí. Ya, entonces seguimos y vamos a dejarle este ejercicio para ustedes y vamos a ver una cosa que se llama la media ponderada y el empleo de datos agrupados. Hasta ahora nosotros hemos puesto los datos directamente sin agruparlos. Recuerden ustedes que lo agrupamos en intervalos de clase y hablamos de una media ponderada que ustedes la conocen porque ustedes saben de que las notas en la universidad no todas tienen el mismo valor. Algunas tienen un valor más fuerte y otras menos fuerte. Y eso uno lo califica como una ponderación de cada una de las notas, y por eso hablamos de una media ponderada. La media simple, no ponderada, la de media directa, ya saben que es la sumatoria de todos los x sub i sobre n. Y así, tal como está planteado, a cada x sub i se le da la misma importancia o el mismo peso. A veces no es posible hacerlo así como ustedes están planteando ahí, y hay que darle ponderaciones distintas a cada uno de esos valores. Por ejemplo, para el cálculo de la media ponderada, la ecuación es muy parecida. La ecuación es muy parecida. Se me va el cursor. Acá apareció. Fíjense que es muy parecida, pero la sumatoria se hace multiplicando cada valor por su ponderación. Por ejemplo, si hiciéramos 5 pruebas nosotros en el curso, de las cuales 2 son PER o PAR, no me acuerdo cómo es, PER creo. Y esa cada una vale 30%, y las otras notas, el otro 40% se reparte en otras notas. Entonces, para poder saber la nota final hay que multiplicar cada una de las, de las notas por sus ponderaciones correspondientes.
Y eso sale esa fórmula donde W es el peso específico de la observación I. Cada una tiene su peso específico y bueno, sencillamente lo multiplicamos y lo dividimos por la suma de los pesos específicos. La fórmula siempre sigue siendo chiquitita, simpática, bonita, fácil de calcular. Lo único que hay que hacer es entenderla, ¿no? Y por aquí seguramente debe haber algún pequeño ejemplo en los cuales le piden la media ponderada de las siguientes 5 compras de materia prima realizadas en los últimos 3 meses. ¿Ves? Ya vamos a interpretar esa tablita. ¿Qué significa esa tablita que tenemos allí? Esa tablita que tenemos allí dice que yo realicé 5 compras de productos y cada producto de esos, en estos últimos 3 meses, ¿no? He realizado 5 compras de materia prima en estos últimos 3 meses. La primera compra la compré a 300 o a 3.00 por cada libra de ese producto. Supóngase que yo estoy trabajando en una empresa que fabrica, a ver, de esas que uno compra en el supermercado, unas papitas fritas para freír, o sea, unas papitas cortadas especiales para que yo las fríe en mi casa. Y como yo soy el jefe de compras de esa empresa, a mí me toca realizar las compras. Y entonces yo la primera compra pagué 3 unidades monetarias por cada libra de ese producto y les compré 1.200 libras. Para hacer mi producto, la segunda compra, me cobraron un poquito más, me cobraron 3.40 por libra y yo le compré poquito también, le compré 500 nomás, porque no tenía tanta plata y se habían pasado con el precio. La tercera vez que les compré me la dejaron en 2.80. Había bajado el precio del producto. Entonces yo le compré 2.750 libras. Harto le compré porque el precio estaba barato. Y así sucesivamente. Entonces, queremos saber cuál fue en promedio el costo por cada libra. Porque como la cosa había variado de 2.80 a 3.40 en esas 5 compras, ¿cuánto me salió en promedio a mí el costo por cada libra? Claro, si yo no supiese el número de libras y pensara solamente en una libra, entonces sencillamente habría que sumar esto y dividir por 5. Pero no sirve eso porque yo en cada compra no hice la misma cantidad de pedidos. Hice en unas más y en otras menos. En consecuencia, como el costo es variable, entonces la cantidad comprada varía de entre 500 y 2.750. Y entonces a mí lo que me están preguntando, ¿cuál es el valor promedio que yo gasté en esas 5 transacciones que hice? Y claro, muy fácil. Según la fórmula de aquí, dice, recuerden, según la fórmula de ahí, según esta fórmula, tengo que sumar cada compra que hice por el número de libras, o por el peso específico, llamemos, no por el número de libras, por el peso específico. Y entonces
El peso específico está dado ¿por qué? Por el valor de la libra. Entonces, en la primera compra, compré 1.200, que me costaron 3. Y para saber cuánto gasté, entonces, 1.200 por 3. En la segunda compra compré 500 por 3.40. Y así sucesivamente, como ustedes ven en el X raya que tenemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5 datos. La multiplicación del valor de la variable por su peso específico, dividido por la suma de los pesos específicos. Estos son los pesos específicos. Y me salió entonces que el promedio ponderado es 2.6, 2.96. Ese fue el promedio del costo que me correspondió a mí de acuerdo a las compras que yo hice. Y ahí hay un empleo de lo que es la media ponderada y cómo se calcula el promedio ponderado. ¿Qué pasa si tengo los datos agrupados? Fácil, fácil. Tengo los datos agrupados, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Sencillamente voy a tener que usar una expresión matemática que ayude a usar los datos agrupados. ¿Y qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme en los intervalos en los cuales agrupé los datos. Y como cuando yo meto esos datos en el intervalo, desaparece el dato y queda metido dentro de un rango, entonces lo que tengo que hacer es simplemente tomar el punto medio de ese intervalo, que se llamamos la media de clase, y usamos ese valor representativo del intervalo. De tal manera que la cosa se hace también simple. Por ejemplo, vamos a sacar esta cosita que está aquí, no sé dónde ponerla para que no me moleste. Voy a poner por ahí arriba a ver si no me molesta. Ya. Por ejemplo, si tengo esta distribución de frecuencias de las duraciones de las auditorías. Recuerden, hay un problema en el libro que habla de cuánto tiempo se demoran las auditorías, y nosotros habíamos visto que la duración de la auditoría en día la podíamos mejor expresar en intervalos, y entonces veíamos cuántas de los datos caían dentro del intervalo, eran 20 datos, y eso me daba la frecuencia con que ocurrían estos hechos. Y yo quiero sacar, por ejemplo, ahora el promedio aritmético o media o la media de de los datos. Entonces lo que tomamos en cuenta es la marca de clase, que le llamamos M sub I, que denota el punto medio de la clase, y F sub I es la frecuencia de la clase. Entonces la fórmula para la media que antes teníamos se transforma en esta, ¿cierto? De tal manera de que el promedio es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Porque hay que saber qué significan esas cosas, pues nada. La sumatoria del producto entre la frecuencia y la marca de clase.
Bien. Vamos a ver cómo se calcula la varianza muestral para datos agrupados. Eso lo sabían. Claro, sí lo sabíamos. La varianza, recuerden, cuando estaban los datos agrupados era sencillamente la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la marca de clase menos el promedio de la variable, elevado al cuadrado dividido por n-1. Eso lo sabíamos ya. Así que si uno hace esa cosa, tenemos aquí la duración de la auditoría en día, tenemos la frecuencia, entonces en lugar de tomar de esas dos cosas, sencillamente tomamos el punto medio de la marca que llamamos marca de clase, y entre 12 y 14, entre 10 y 14 el punto medio es 12, entre 15 y 19 es 17, y así sucesivamente. Y entonces, ahora, como conocemos la frecuencia, lo que tenemos que hacer es, para aplicar la expresión que tenemos aquí abajo de datos agrupados, la frecuencia la conocemos, la marca de clase la conocemos. El promedio hay que calcularlo para poder hacer esas diferencias. Pero el promedio es facilito. La marca, el promedio, ahí está. Multiplicamos la frecuencia por la marca de clase, 4 por 12, 48, 8 por 17, 136, 5 por 22, 110, y sumamos esa columna, me da 380. Esta es la sumatoria de las frecuencias por la marca de clase, 380, dividido por el número de datos, que son 20, me da 19 días. En promedio, entonces, la duración de la auditoría son 19 días. El promedio ponderado. ¿Ponderado por qué? Ponderado por la frecuencia. Y con esos datos puedo ir a calcular las cosas que me resultan calculables. Esa era la fórmula, esos eran los datos. Esas son las desviaciones respecto a la media. Este es el cuadrado de estas desviaciones. Y ese resultado multiplicado por la frecuencia me dan esos datos. ¿Eh? Correcto. Conocido eso y sabiendo que el promedio era este, con ese calculé todos estos datos, entonces ahora tengo que calcular la varianza de la muestra tomando la suma de estos productos, que son 570, y dividido por n-1, que es 19, me da 10. La varianza de la muestra es 10. 10, no, perdón, 30. 30. Se veía más de aquí. Bien.
La sumatoria entonces de eso me da, dividido por n-1, me da la varianza muestral 30. Y eso era lo que queríamos, conseguir cuál era la variabilidad de la muestra con la información que tenemos usando datos agrupados en intervalos. Bien, ejemplo. Considere los datos siguientes con sus pesos correspondientes. Ahí está. Háganme rapidito ustedes el cálculo de la media ponderada para este primer ejercicio. Doy 5 minutos para hacerlo. Está facilito. Ya, empiecen, rapidito. El que lo termine me lo avisa. Yo lo voy a hacer aquí también. Yo lo voy a hacer aquí también. Maravilloso. ¿Alguien terminó ya? Aquí lo estoy haciendo. Para calcular el promedio ese, el promedio ponderado, tengo que multiplicar 3,2 por 6. 3,2 por 6 es 6, 6 por 2, 12, 1, 6 por 3, 18, 19. Ya. 19,2 le sumo 2 por 3, 6, más 2 por 2,5, 5, más 5 por 8, 40, dividido por n, 5. No, eso está mal. Tengo que hacer otra cosa. A ver, ayúdenme ustedes. Yo lo... tengo mi micrófono. Yo estoy haciendo un profesor. ¿Qué lo está haciendo? ¿Ya? ¿Cuánto le dieron? Porque cada... Me dio 3,69. Pero ¿Usted me da cuenta cómo lo hizo? sí, como usted lo dijo, de por sí el 3,2 por 6 más el 2,0 por 3 y toda esa parte de arriba. En la división 6 más 3 más 2 más 8. Ajá. La 19. Sí, da 19 y arriba me dio 70,2. ¿Qué es lo que es 70 puntos? ¿Cómo se llama el divisor y el dividendo? ¿Era? Pero la sumatoria de la parte de arriba de la división, de por sí. Me dio 70,2. ¿Este es sumar 6 por 3?
¿Sumó 6 por 3? No, 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 lo que me dio del 3,2 por 6 y así sucesivamente. Exactamente, ok. Si queremos hacer una pequeña revisión, yo voy a mostrar lo anterior para que se quede bien claro. El promedio, estamos calculando promedio. Todavía no estamos calculando desviación estándar, el promedio. Ese es el promedio. No, más simple todavía, ni siquiera son datos muestrales en promedio nomás. Es el promedio, mire. Así como dijimos, el promedio ponderado. Así era, ¿cierto? La sumatoria de cada peso específico por X, dividido por la suma de los pesos específicos. Así lo hizo, amigo mío. Sí, así lo hice. Ya, estaba fácil, ¿cierto? Pero recuerden que de lo que usted me dice, en una fracción la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Entonces, en el numerador aparece el producto de los valores X multiplicado por su peso específico. Y en el denominador aparece la suma de los pesos específicos. Y entonces, cuando hacemos eso, en el ejemplo que nos habíamos propuesto, nos sale ese número que usted nos contó. Creo que era un poquito más arriba. ¿Dónde está el ejemplo? Ese. Hay que multiplicar, hay que subir por cada uno de esos y dividirlo por la suma de los pesos específicos. Bien, esta es la media ponderada. Y aquí le dicen, la segunda parte es que calcule la media muestral de los 4 valores de los datos, pero sin los pesos específicos. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto me daría el promedio de los 4 valores sin tomar en cuenta los casos de ponderado? Este simplemente es 3,2, 2,0, 2,5, 5. Y el promedio de eso es sumarlo y dividirlo por 4. Entonces eso es fácil. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 12. Me da 12,7 dividido por 4. Y esto me da 3, 3,175. ya. ¿Y a usted cuánto le dio la otra? 3, 69. 69. Ok. Naturalmente, uno de ellos está, el suyo, el que usted calculó, está ponderado por los pesos de ponderación que allí aparecen. Y obvio que no haya salido más grande, porque si usted se fija, el valor 3,2 se ha repetido 6 veces y el valor 5 se ha repetido 8 veces. O tiene un peso específico de 8 y un peso específico de 6. Y son los valores más altos que pesan más. Y por eso hacen de que el promedio se corra un poquito hacia la derecha, hacia la parte mayoritaria en el valor del eje X. De esta manera, mis estimados amigos ya han aprendido a calcular un promedio simple o un promedio ponderado. Sobre todo es importante los promedios ponderados porque toman en cuenta la proporción
en la cual ellos se manejan. Mientras el valor más grande se proporcionalmente también muchas veces o más veces en el desarrollo del experimento, evidentemente que empuja el promedio hacia la parte más alta. Lo mismo sucede si hubiésemos pensado en que los valores más bajos son los que más se repiten, también los tira entonces hacia... Y el promedio, eso significa que es influenciable por los valores altos y por los valores bajos, y se mueve el valor del promedio. Mientras que el valor mediano o la mediana es fijo. No importa lo que pase con los valores, siempre está en el centro. No importa la frecuencia con la cual ocurren esas cosas. Y la otra cosa interesante para este problema tan simple y sencillo es que los pesos que allí aparecen pueden ser considerados como parte de la frecuencia en que ellos ocurrieron. Porque aquí tenemos el ejercicio número 53, el que sigue, que dice, usted tiene los datos muestrales de esa distribución de frecuencia. Tiene un intervalo de clase, tiene el punto medio y tiene el número de veces en que ocurrieron datos dentro del intervalo. Entonces, ¿qué valores voy a tomar comparativamente con el ejemplo de arriba? Los mismos valores, bueno, solo que en lugar de ser X su Y como dato específico que me hayan dado, tengo el punto medio de los intervalos de clase en la cual nosotros hemos distribuido para clasificar la información que nos llega. Entonces, aquí vamos a tomar para el cálculo de la media el punto medio del intervalo. Y fíjese la otra cosa significativa, vamos a tomar la frecuencia, el número de veces que ocurrieron, que viene a ser prácticamente, como en el ejemplo anterior, el peso específico con el cual ocurren los valores de la X o Y. Y la cosa se hace igualmente simple. Para calcular la media muestral con datos ponderados por la frecuencia y manejados como datos agrupados por trabajar en intervalos, multiplicamos 5 por 4, 10 por 7, 15 por 9, 20 por 5, y ya está, pues lo sumamos. Y con eso se calcula el promedio muestral. Yo no lo he calculado. Pero lo calculan ustedes porque es simple suma, resta, multiplicación y división. Después le tenemos esto, otro problemita. Ya, este es bien interesante. Dice que el promedio de las calificaciones de los estudiantes de cierta escuela universitaria es el cálculo de una media ponderada. A las calificaciones se les dan los valores siguientes. Ya. Si le ponen una A, una B, una C, una D y una F, que esas son las notas,